Paisajes de Juego explora la transversalidad e importancia del juego para el diseño y la planificación de los espacios públicos y las ciudades. Somos Leticia Lozano, Mariana Ríos y Rodrigo de Noriega. Y a través de esta plataforma invitamos a diversos agentes de cambio a compartir experiencias y aprendizajes desde el contexto latinoamericano y en español. Nuestra primera temporada es patrocinada por Jumbo, a quienes agradecemos las facilidades otorgadas para la producción de estos episodios. Si tienes un proyecto o marca y quieres sumarte a esta iniciativa, contáctanos a través de Cool Hunter MX o de Macia Studio. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El episodio de hoy se titula Juego y Naturaleza. ¿Cómo podemos generar una conciencia medioambiental desde una edad temprana? ¿Puede el juego ayudar a fortalecer la conexión con la naturaleza? ¿Es posible sanar la desconexión con los entornos naturales? ¿De qué manera podemos integrar la naturaleza a nuestro día a día? El día de hoy nos acompañan Diana, Paola y María, tres grandes defensoras del derecho humano al medio ambiente y líderes de organizaciones y estudios de arquitectura, a través de los cuales desarrollan proyectos en diferentes niveles para proteger los entornos naturales y transformar los entornos urbanos hacia un futuro de naturaleza positiva. Primero nos gustaría presentarles a Diana Biesner. Ella es activista en temas socioecológicos y arquitecta diseñadora de la Universidad de los Andes, especialista en arquitectura del paisaje en la Universidad de Buenos Aires, con maestría en bioclimática y estudios en biodiversidad, planeamiento urbano y ciencias sustentables. Es directora de su empresa de reconocida experiencia en ecología urbana con gestión social, fundadora y directora de la Fundación Cerros de Bogotá, organización cívica líder en procesos de gestión y defensa del sistema natural de Bogotá y su región, cuya labor ha buscado emprender acciones ciudadanas y consensos sobre las visiones de la ciudad y su paisaje. Bienvenida, Diana, muchísimas gracias. Gracias, muy amable, estoy feliz de estar acá y jugar con todos. Gracias. Nuestra segunda invitada es Paola López. Ella es arquitecta por el Instituto Tecnológico de Tepic, con máster en Arquitectura del Paisaje por la Universidad Politécnica de Cataluña. Se ha especializado en el desarrollo de proyectos de paisaje y territorio. Fue seleccionada como ponente por el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico. Contribuyó con investigación para el Centro Interdisciplinario de Investigación y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional en México. Ha obtenido reconocimientos a nivel latinoamericano y nacionales, entre ellos, primer lugar del concurso Paseo Urbano Monumento a la Madre en Ciudad de México, finalista del concurso nacional Jardín Temático Etnobotánico, Centro de Cultura Ambiental en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Es ganadora de la beca Arquitecto Marcelo Zambrano de 2017 y actualmente se encuentra dentro del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, FONCA. Bienvenida, Paola. Hola, muchas gracias. Pues qué bueno se siente haber sido invitada con estos colegas de excelencia. Muchas gracias por la invitación. Y nuestra tercera invitada es María Mejía, una ecologista social especializada en conservación y gobernanza de la biodiversidad. Actualmente lidera Biodiversities en el Instituto Humboldt, una iniciativa impulsada por el gobierno colombiano en alianza con el Foro Económico Mundial. María tiene una doble especialización en economía y ciencias políticas, lo que siguió con pasiones personales, realizar una especialización en arquitectura y ciudad, presentar un programa de radio y trabajar en el Parque Nacional Yosemite. María tiene una maestría en cambio ambiental global y escribió su tesis sobre el papel que juegan las personas en la producción de la naturaleza urbana, basándose en teorías sobre justicia ambiental y ecología del paisaje. Bienvenida, María, qué gusto que estás aquí. Un saludo muy especial desde Bogotá y muy honrada de estar compartiendo esta pantalla con invitadas tan ilustres como las de hoy. Muchas gracias. Diana, Paola y María han trabajado infinidad de veces en territorio y con diversas comunidades, y en estos momentos de cercanía con la naturaleza, pues es difícil de resistirse a interactuar de diversas maneras, ¿no? Especialmente desde una perspectiva lúdica con el entorno. Entonces, pues nos gustaría empezar preguntándoles cuál sería su definición de juego. Igual, Diana, si nos quieres compartir. Yo creo que el juego es algo como muy inherente a la condición humana, a la condición básica de experimentar, divertirse, sin, de alguna manera intuitiva,
con apertura y sin, digamos, sin restricciones. Y es obviamente apenas oyes la palabra juego, te metes como en la condición de curiosidad y de sorpresa que tenemos con nuestros niños interiores o desde que somos niños. Además se traduce o digamos genera como una conexión a todas las palabras que pueden significar placer, felicidad, y lo que muchos de nosotros como seres humanos buscamos, ¿no? El divertirnos, en estar en un tema lúdico, a temas absolutamente placenteros y de experiencia. Para mí, desde una perspectiva quizá más de paisajista, creo que tiene que ver mucho con el contexto. Yo podría darlo desde mi perspectiva como una práctica, como poner en práctica las capacidades que hemos desarrollado en nuestras diferentes etapas como humanos, en donde ponemos en práctica o donde empezamos a detonar esta espontaneidad desde un tratamiento experimental, o sea, usando estos sentidos, en donde ocurrirá siempre situaciones únicas. O sea, son situaciones muy particulares que siempre son determinadas por el contexto, el entorno, los elementos, la naturaleza en sí. Entonces, creo que desde mi reflexión, creo que el juego es un proceso que evoluciona y que tiene un progreso durante toda nuestra vida. Lo percibimos de manera diferente, pero siempre está chocando con estas percepciones desde todos los sentidos que entendemos como la ciencia nos los ha hecho entender, pero también desde aquellos que no los hemos como teorizado, ¿no? Que a veces tú mismo, por ser o por tratar de sacar a ese niño interior o el haber sido niño, pues identificaste otra manera sensorial desde el juego. Creo que desde ahí sería mi percepción. Sí, pensando en esta pregunta, pues llegué a la conclusión de que el juego es como un microuniverso en el que todos somos libres, todos somos iguales, porque pues hay unas reglas o hay unos acuerdos y no sé, yo lo experimentaba viendo como cuando mi sobrino empezaba a crecer, como él llegaba a un parque y no conocía a nadie y en 2 minutos empezaba a jugar con todos los niños que estaban ahí sin importar absolutamente nada más, lo que importaba era compartir como la alegría del juego. Entonces ese sentido como de igualitario, de libertad, de creatividad, de unión, y como de poder organizar los intereses alrededor de una meta, ¿no? Nos gusta mucho siempre escuchar la definición que cada persona nos da, que cada agente de cambio que invitamos aquí al podcast nos comparte, porque viene como desde un análisis posterior a ser niña o niño, o viene de una como observación activa, ¿no? Entonces, ahora nos gustaría preguntarles ¿qué suceso, persona o proyecto les hizo dedicarse al tema de la naturaleza y que ahora tengan también como contacto con las infancias, pues por estar en este tema, ¿no? Bueno, yo no puedo sino pensar en mi madre, porque ella pues fue la que me condujo a un amor profundo por la naturaleza, por los animales, por los lugares, por los territorios, por lo que producían esos territorios con los artesanos. Claramente siempre que me voy a mi infancia y a los momentos más felices los asocio con esos lugares, metida jugando, inventándome historias en algún lugar de la naturaleza y sobre todo en los lugares que ella me llevaba y recorría por todo Colombia. Entonces, pues la mano de la madre. Creo que voy a coincidir con Diana en la relación con la familia, ¿no? Yo creo que han sido, en general, mi familia, de parte de mi papá son descendientes indígenas y mis
Y yo no crecí en el estado de Nayarit, que es un estado riquísimo en todos los aspectos a nivel ecológico y de naturaleza y de territorio. Y pues siempre tuve a menos de 5 minutos caminando la montaña, a media hora la playa, a 1 hora el desierto, a 1 hora el bosque. Entonces es como, creo que una situación que se produjo ya en mi cerebro desde chiquita, ¿no? La interacción con fenómenos, y también diría que mi papá él es ingeniero agrónomo y trata mucho temas de producción con pueblos indígenas. Entonces, entender que hay una relación en esto que para mí era fantástico a nivel del juego cuando era niña, y ahora que crezco, entender los sistemas más complejos que desde ahí surgen. Mi mamá es fanática de productora de orquídeas y flores, entonces entendí fenómenos en el tiempo y procesos de largo plazo, en años, ¿no? Mi mamá ahorita tiene flores o plantas que cultivó cuando yo era un bebé, y ahorita están floreando. O sea, es un tema como de la temporalidad, de la naturaleza que ellos implicaron en mí, pero también es como toda la familia está metida en este tema. Qué bonito. Entonces el mismo contexto te hizo Inception para volverte paisajista. Muchas gracias. María. Bueno, en mi caso, creo que fue una válvula de escape cuando estaba haciendo mis estudios de universidad. Digamos que mi cabeza estaba un poco saturada de las ecuaciones y las fórmulas, y siempre me apasionó cómo las personas configuran espacios y los espacios configuran a su vez comportamientos en personas. Cómo planear la luz, la naturaleza, dependiendo del uso que tú le quieras dar como a ese espacio en la ciudad, pero a su vez, ¿por qué de un momento a otro una plaza en un barrio que estaba abandonada y en peligro y con condiciones de inseguridad, de un día a otro los vecinos empiezan a recuperarla y a generar como un espacio nuevo? Así, ese lugar había estado siempre ahí, pero el espacio ahora es diferente porque tiene como otros usos y otras personas. Entonces creo que cuando estaba en la mitad de mi carrera entre economía y ciencia política, y por influencias de profesores como Diana, además en su clase de paisajismo, que trabajamos los cerros orientales de Bogotá, yo dije, no, me voy a chiflar si no pienso en cosas que me gusten, como las del espacio, la configuración, el rol de la naturaleza, las relaciones con las personas. Entonces ahí digamos que tomé la decisión de hacer como esta opción académica en arquitectura y ciudad, y fui labrándome ahí poco a poco mi camino, y pues tuve la suerte de que después en el campo profesional pude combinar temas de gestión ambiental y también temas urbanos. Les agradecemos compartirnos estas anécdotas. Creo que siempre es muy inspirador escuchar a todos nuestros invitados, y el día de hoy escucharlas a ustedes. Y bueno, tomando en cuenta como este análisis post niñez sobre las definiciones del juego y aquello que les hizo dedicarse día a día al tema de naturaleza, paisajismo, medio ambiente, ¿podrían desde su experiencia profesional compartirnos cuál consideran que es el impacto que tiene la interacción con la naturaleza durante la infancia? Bueno, creo que es algo absolutamente relevante y transformador digamos, en la educación de un niño o una niña, porque el hecho de estar en contacto con la naturaleza, primero, hay un tema del relacionamiento con el otro y el respeto a la vida, a la admiración y a la profunda como conmoción con lo que es cualquier hecho que es una manifestación de vida. Se desarrolla una capacidad de adaptación y de resiliencia muy fuerte. Digamos, el hecho de que cae una tormenta y la lluvia y te refugias debajo de un árbol, de que tienes una mascota y esa mascota o cualquier, digamos, relación que tengas con la naturaleza te da una capacidad de adaptarte que te hace mucho más, digamos, fuerte. Digamos, eso sucede con muchos niños hoy en día que han sido criados en apartamento y que los llaman de la burbuja,
en la cual primero además no comen tierra, no están en contacto con, pues, con todos estos cambios que pueden, ¿no? Que son intempestivos de la propia naturaleza y hacen que tú te tengas que adaptar y que tengas que además generar muchas, en términos biológicos y de desarrollo emocional y físico, adaptarte, anticiparte, pero también replegarte y sentirte parte de un universo. Entonces creo que, mejor dicho, es fundamental divulgar este mensaje de que los niños necesariamente además desarrollan una cantidad de destrezas, como lo acaban de decir ellas, de reglas de juego, de entendimiento, de comprensión, que son fundamentales en la vida. Creo que aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De esas niñas que ahora son tan conscientes con su entorno. Creo fielmente que hay una relación incluso genética que hace que siempre estés en búsqueda de incluso del color que te brinda la naturaleza. Yo sé que es entrar en temas más complejos, pero es que es un fenómeno que desde pequeños hay una necesidad de exploración tremenda y cuando más obstáculos tienes, cuando más elementos tienes, texturas, te vuelves más ambicioso en este tema, ¿no? Como explorar, desarrollar habilidades, también en la condición física. Hay un progreso, creo, muy, muy mental y de fantasía al mismo tiempo, que después, durante el proceso de madurez de un ser humano, se verán reflejados incluso en decisiones de vida o muerte, ¿no? O sea, hay cuestiones que el urbanismo, que este urbanismo que tenemos que mejorar, digamos, nos llena de entornos demasiado diseñados, demasiado bien condicionados para la plenitud, para el andar, pero creo que cuando eres pequeño estás en busca de lo contrario, como de los obstáculos que a veces son un talud en la naturaleza, trepar un árbol, esconderte en matorrales, meterte a un lago, es decir, todo ese tipo de situaciones se reflejarán, me parece, en la adaptación de los entornos que se nos presentarán en el futuro. No necesariamente como la naturaleza per se, pero nos estamos tropezando con escalones o con los bachecitos que ponemos para las bicis. Hay una cuestión que en realidad es a veces como inaudita, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos rodillas y piernas tan ágiles y fuertes, pero estamos tropezando con bordes absurdos? O sea, es que hasta en la ergonomía de nuestra ciudad se está impactando la necesidad de estar en contacto con el medio natural. Pues la incidencia de la naturaleza en la infancia, o sea, ya lo han mencionado, yo creo que es toda, porque sobre todo rescataría como el sentido de explorar, la curiosidad, tu sentido de mirar qué hay allá afuera, experimentar, coger un caracol, ponerlo patas arriba y ver cómo reacciona, jugar con tu amiga de la infancia y salir a caminar por la montaña en el fin de semana, buscando tesoros escondidos en los matorrales, un poco como lo decía Paola. Entonces, a medida que ese paisaje como que se empieza a restringir y a restringir y a restringir, yo creo que así mismo pasa con nuestro sentido de curiosidad y como sentido de exploración. Y hay un término que yo me topé leyendo sobre cómo había iniciado la psicología ambiental, y ellos tienen un término que se llama amnesia ecológica generacional, y es que no importa qué tan transformado está el ambiente en el que tú naciste y creciste, pero para ti es normal. O sea, no importa qué tan contaminado es un río, qué tan gris es tu entorno y no ves como unos parquecitos pequeños o no tienes acceso como a, no sé, a grandes áreas verdes, tú vas a creer que ese es el estándar, ¿no? Digamos como que esa es la normalidad. Entonces, de ahí la importancia de que la misma ciudad
sea un aula, y pues esto ya hay décadas que han hablado de cómo la ciudad en sí misma puede enseñar, y ahí el rol de la naturaleza es súper importante, porque cuando recuperas un río, entonces ves el impacto de la lluvia en el agua, o las épocas de lluvia. Entonces, si el río crece, o si el río está un poco más seco, o qué fauna va a rodear ese río en tu ciudad si lo ves un poco más recuperado. Entonces, ahí la ciudad empieza a enseñarte cosas. Y la naturaleza, pues sin duda es una plataforma que, pues como decía también Diana y Paola, nos ayudan a entender que somos parte de un sistema más grande. Entonces, creo que es una herramienta fantástica para descubrir, pues eso, que somos parte de un sistema más amplio y que funciona, que tiene sus tiempos, sus ritmos, y que sobre todo ojalá nos vuelvan a despertar esas habilidades que teníamos antes de exploradores y aventureros. Sí, muchísimas gracias por todas sus opiniones. A mí como que me detonan un montón de preguntas, pero hace un momentito estaban platicando justo como sobre los niños burbuja, ¿no? O estas condiciones de vida urbana de crecer en una, pues, esfera doméstica muy cerrada, ¿no? O a lo mejor estas ciudades que tienen en sí pocos espacios o pocas posibilidades de que, pues, la infancia experimente la naturaleza, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarles como cuáles creen ustedes que son los retos, o pues sí, sobre todo los retos para jalar a la infancia y buscar de cierta forma que conecten, ¿no? A lo mejor las infancias urbanas que tengan este acceso o esta conexión con la naturaleza. Bueno, pues creo que pues además todo lo que nos ha sucedido en estos últimos años y con el desarrollo de la tecnología ha alejado mucho a nuestros niños y a nuestros jóvenes de lo que nosotros tuvimos la fortuna de vivir, y que algunos niños todavía la tienen, pero la mayoría de los que viven en las ciudades no. Y digamos que cada ciudad debería ofrecer esas oportunidades de experiencia de naturaleza digamos, a más todas las edades, no solamente en los niños, sino también pues permanentemente. Entonces, en ese caso, pues la ciudad debería tener un propósito de, inclusive desde las pensums de los colegios que existía antes, casi que obligatoriamente las visitas a esos lugares magníficos. En el caso de Bogotá, por ejemplo, a los páramos, ya no, casi los niños no conocen qué es un páramo. Esos son retos dentro de los planes de ordenamiento, dentro de los programas educativos y pedagógicos, dentro de las propias universidades que fomenten las clases. Nosotros hacemos todos los viernes, están muy invitados cuando vengan a Bogotá, la cátedra Cerros Bogotá, que es la montaña, le habla a los ciudadanos todos los viernes, es decir, sacar a la gente a sacarla de su contexto, no dar clases siempre en el salón tradicional, sacar a los niños de sus contextos y ponerlos a caminar alrededor del colegio, si es un colegio que todavía no tiene suficiente naturaleza, y explorar todas las posibilidades de conocer su propio territorio. Es que cada ciudad tiene presencia fuerte de naturaleza, la cual pues obviamente podemos recuperar, pero si todos estos niños, jóvenes, adultos la ven, se vuelven defensores, y vamos a tener a largo plazo unas ciudades muy distintas. Totalmente de acuerdo con lo que dice Diana, y añadiría que también, o sea, digamos que en algunos lugares en donde no hay una facilidad de acceso a esta movilidad o desplazarte a estos lugares, porque, o sea, cuando vivía en la Ciudad de México me he dado cuenta de lo difícil que puede ser incluso llegar a los bosques que tenemos cerca por la misma conformación de la ciudad. Creo que también hacer ver que si una ciudad es por sí misma un ecosistema, ¿quiénes están participando en ese ecosistema? Porque como que la ciudad solamente son edificios, carros y personas. Pero en realidad también podríamos entender los sistemas y la naturaleza desde lo que está pasando dentro de la ciudad. La misma rata es parte del ecosistema, la misma paloma es parte del ecosistema, y creo que empezar a detonar desde lo que ellos conocen y tienen cerca las conexiones que hay afuera de ello, o sea, provocarían posiblemente esta como, primero, introducción a lo que no solamente es la burbuja en la que estamos viviendo en las ciudades, ¿no? Y después,
pues definitivamente, como dice Diana, programas en donde puedas tú tener acceso a estos lugares, a donde puedas como estar dando cátedras fuera de aulas. También creo que hay en los nuevos planes que se procuran para las ciudades y las zonas en crecimiento, debería de estar también ya un registro de lo que no ha funcionado para esta cercanía con lo natural, ¿no? O sea, ¿y qué podríamos estar haciendo para hacer esta cercanía? Bueno, sí, retos para reconciliar, digamos, esa relación de la ciudad-naturaleza y las personas, pues claro, como comentaban, ese esfuerzo en educación formal y no formal, educación en todos los niveles y educación a todas las edades. Tenemos pedagogía que también tiene que extenderse más allá de los cursos pues más pequeños. Y sobre todo eso que hablabas ahorita, Paola, como que tenemos el derecho a tener la naturaleza en las ciudades, como que a veces pensamos como que no, es que la naturaleza está en la ciudad y de hecho puede ser compleja y de hecho puede ser rica, así como lo decías, como rica en especies, puede haber espacios mucho más, menos homogéneos y más heterogéneos. Y entonces como reconocer que por más transformado que esté este nuevo ecosistema urbano, como se llama hoy en día, podemos ahí albergar vida pues muy rica, ¿no? Entonces, es todas esas actividades al aire libre. Uno de los retos más grandes también para esa reconexión es las condiciones de seguridad y de siempre tener presente también los criterios de justicia. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer un plan de reverdecimiento en la ciudad, decir, bueno, vamos a impactar más que todo a aquellas poblaciones que menos acceso a estas áreas tienen. Como que tus decisiones desde el urbanismo y desde proveer este espacio verde, ojalá tengan esos criterios de distribución y de justicia. Yo creería que pues, la educación, la pedagogía, las campañas al aire libre, no solo para pequeños, sino también para grandes, tener en cuenta los criterios de justicia, digamos, ambiental y social a la hora de hacer estos planes verdes para la ciudad y también tener muy en cuenta que la ciudad se puede albergar como una vida compleja y una riqueza, ¿no? En esa diversidad de especies y que todos creamos que sí es posible y que de hecho hay lugares que uno se sorprendería en Bogotá que son chiquitos, pero bastante biodiversos y me imagino que en México, pues por supuesto, países nuestros latinoamericanos como Brasil y México, sin duda las ciudades nos harán llevarnos grandes sorpresas. Creo que algo que me llama mucho la atención y que probablemente alguna pueda como complementar es justo este entendimiento desde la dualidad que tenemos desde distintas disciplinas, de entender de manera justo como separada naturaleza, cultura, digamos, mente, cuerpo, o individuos, objetos, o individuos, naturaleza. O sea, pensamos justo como en todos estos sistemas complejos, pero de repente el tener una postura dualista hace que las personas no se sientan parte de ese sistema, ¿no? O se sientan como en otra célula. Yo quisiera, o sea, aportar algo sobre una lucha que hemos tratado de combatir y con muy poco apoyo, porque evidentemente entendemos lo que es naturaleza y lo que entendemos todos estos conceptos por el reflejo que se nos ha vendido, ¿no? O sea, por el medio en el que esa información nos ha llegado, ya sea televisión, ya sean películas, ya sea comerciales, el turismo, es decir, todas estas cosas que creemos que es naturaleza, que es paisaje, que es la playa, o sea, son conceptos que ya se vendieron, los hemos adoptado y desde ahí creo que podría haber estrategias para cambiar que la playa no es solo es sinónimo de vacación, por ejemplo, o que el paisaje no es una montaña o en el bosque, ¿no? O sea, creo que hay un tema ahí en donde se vuelve muy complejo tratar primero de platicar, de difundir
de hacer nuevas estrategias, de hacer planes, cuando los conceptos están dañados desde el principio. Yo sé que en muchas disciplinas el mismo término paisaje, por ejemplo, es diferente, ¿no? Pero tiene ¿cómo se dice? Un mínimo común denominador, que es la percepción, ¿no? Y que nace desde ahí, o sea, que no es lo mismo paisaje que naturaleza, etcétera. Pero entonces creo que de ahí podríamos partir, o sea, como encontrar los denominadores de cada concepto para empezar a hacer estas como agrupaciones y poder explicar de una mejor manera a las personas los conceptos que ya se vendieron de una manera muy mala, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, estoy a todo contra lo que nace desde el turismo. O sea, ¿qué está vendiendo el turismo como concepto para que nosotros entendamos qué es la naturaleza? O sea, la compro, me la como, la consumo, la vendo. Yo quisiera complementar lo que dice Paola, exactamente en eso de la naturaleza como un bien de consumo o como algo que se compra. Es algo que no se puede comprar, es algo tan sagrado que es como el afecto, ¿no? Y desafortunadamente yo creo que los que han difundido ese mensaje pues han sido aquellos que no han tenido esa experiencia desde la niñez con la naturaleza y de valorarla arraigadamente como lo es, como es ese valor, como lo tienen los indígenas, que conviven con ella y saben que dependen de ella y hacen parte de ella, y que no tiene un valor comercial. Pero realmente, si viniera de los sentimientos profundos y arraigados de cada persona, pues no tendríamos que estar haciendo todas esas conceptualizaciones tan complejas y tan alejadas de la ciudadanía, que es ya prácticamente el sentido común de entenderla como algo que es como nuestro propio cuerpo, es decir, nosotros nosotros somos naturaleza y igual como tratamos nuestro cuerpo, debemos tratar el cuerpo que nos rodea y que nos sostiene, ¿no? A mí me llamó mucho la atención lo que decía hace rato Paola, o sea, esta idea de justo nuestra línea base está sesgada. Entonces, ¿cómo lograr destruir o de alguna manera transformar esa línea base para poder entonces tener un diálogo mucho más transversal y que justo pasa también en el tema del juego, ¿no? O sea, si pensamos en espacios de juego, inmediatamente tenemos una idea estilo plástico McDonald's, ¿no? Y esa es la idea que tenemos los adultos y la idea que tienen niñas y niños, o resbaladillas, columpios, etcétera. Y entonces también la línea base del juego está sesgada. Entonces, creo que en esta plática tenemos dos líneas bases sesgadas, entonces probablemente los resultados de alguna manera ya van a estar, sí, de alguna manera van a estar medio torcidos, ¿no? Entonces, creo que vale mucho la pena ir comparando ambos temas y juntarlos y entender que de ambos ambos se pueden retroalimentar y que van tejidos y que tendrían que ir de la mano y no tendríamos que verlos también como entidades separadas. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención hace rato fue desde el inicio, ¿no? Este concepto de tener que darle tiempo, o sea, las relaciones personales no se dan inmediatamente, necesitan tiempo para construirse. La relación con la naturaleza, como bien nos contaron Diana y Paola, tomó toda una infancia, ¿no? Todo un tiempo para construirse. Y de repente ahora con todos estos retos a los que nos enfrentamos, o lo que nos decía Rodrigo, ¿no? Las soluciones o las maneras de poder, sí, como solventar estos retos a los que nos enfrentamos, queremos que sean inmediatos, pero no tomamos en cuenta que también el recuperar o restaurar los entornos naturales conlleva tiempo, entonces restaurar nuestra relación con la naturaleza también va a llevar tiempo. Usualmente en cada episodio hacemos una recomendación de algún libro, artículo,
o otra charla que nos guste a nosotros para profundizar un poco más en el tema. Entonces, para el del día de hoy y la relación entre tantas disciplinas y la naturaleza, nos gustaría recomendar una lectura ligera sobre el trabajo del pintor y paisajista brasileño Burle Marx. Este texto pueden encontrarlo en internet, en ResearchGate, como El surrealismo en los paisajes de Burle Marx. Su autor es Darío Álvarez y está dentro del compendio de la plataforma. Este texto nos da un panorama general del trabajo de Burle Marx, su interés desde pequeño también en la jardinería, los primeros acercamientos que tuvo al trabajo paisajístico de Carl Forster y Camilo Schneider, y las principales influencias de Paul Klee, Henri Matisse o Pablo Picasso, las cuales posteriormente plasmó en sus propios jardines. Aquí vemos también los principales proyectos del artista que surgieron a partir de colaboraciones entre paisajistas, artistas y arquitectos, tanto desde el sector privado como el sector público. Es un texto claro, liviano y que puede acompañarles a conocer más sobre la intersección de juego y naturaleza. Recordarles que este recurso pues va a estar disponible en la ficha correspondiente a este capítulo en coolhuntermx.com. Y bueno, pues ya nada más para despedirnos, muchísimas gracias a nuestras invitadas por compartirnos su tiempo, sus experiencias. Siempre nos vamos bien inspirados de escuchar estas conversaciones, de tener estas conversaciones. Y bueno, para saber más del trabajo de Diana, Paola y María, pueden buscarlas en redes sociales. A Diana como @DianaViesner_, a Paola como @par, PAAR_taller, y a María en @ok Mejía. Muchas gracias. Y @Cerros de Bogotá. Y @Cerros de Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Qué interesante. Muchas gracias por estar. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Paisajes de Juego. Y si quieren conocer más de esta miniserie, visiten coolhuntermx.com y maciaestudio.com y síganos en nuestras redes sociales como @coolhuntermx y Macia Estudio. Hasta la próxima. Paisajes de Juego es una colaboración entre Cool Hunter MX y Macia Studio, apoyada por el Seminario Global de Salzburgo y la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México. Si tienes un proyecto o marca y quieres sumarte a esta iniciativa, pues tu nombre o proyecto aparecería aquí.